Contaud Radio, música de tu tiempo. Conéctate a la radio de los éxitos. Conéctate a Contaud Radio. Contaud Radio, música de tu tiempo. Conéctate a la radio de los éxitos. Conéctate a Contaud Radio. Contaud Radio, música de tu tiempo. Conéctate a la radio de los éxitos. Conéctate a Contaud Radio. Contaud Radio, música de tu tiempo. Conéctate a la radio de los éxitos. Conéctate a Contaud Radio. Contaud Radio, música de tu tiempo. Conéctate a la radio de los éxitos. Conéctate a Contaud Radio. Contaud Radio, música de tu tiempo. Conéctate a la radio de los éxitos. Conéctate a Contaud. Gracias por contar con su presencia. Estamos iniciando el capítulo número 7 de este Café de la Tarde. Hoy, nuestro panelista Leonardo está medio complicado, ya que tiene a su hijo hospitalizado. Así que no vamos a contar con la presencia de Leonardo, y Francisco, en el lugar donde se encuentra, el internet satelital no llega porque está en Cuba en este rato. Y lo otro es saludar al equipo de Contaud Radio, que el día de ayer cumplió un año de transmisiones, ya con 3 programas al aire el fin de semana, ¿cierto? A las 16 horas, Ciudad Funky, 17 horas, Cultura 80s, y a las 22 horas, un programa de discoteca para quienes les gustaba ir a la Disco Galaxia acá en la cantera, ¿cierto? Pueden recordar esas mismas viejas al estilo de la old school. Bueno, esta semana queremos tocar 3 temas que han marcado un poco la semana. Vamos a hablar un poquito de esta crisis que se está viviendo en Cuba. Vamos a hablar de las primarias, ¿cierto? Que mañana son estas votaciones, y tal vez las propuestas y lo nerviosos que estuvieron en los últimos debates estos candidatos. Y por último, de un tema que es bastante complejo, ya que es la muerte de este comunero, ¿cierto? Y donde en su velorio se vio unas personas ahí con fusiles de grueso calibre, ¿ya? Y bueno, este joven participó, de acuerdo a lo mismo que han señalado ellos, por lo menos 16 atentados terroristas. Bueno, una pequeña introducción para quienes no saben. Bueno, Cuba tiene una población de un poco más de 11 millones, más o menos 103 habitantes por kilómetro cuadrado. Se encuentra en el Mar Caribe, ¿ya? Y esta última semana han habido algunos problemas, ¿cierto? Producto de unas protestas, ¿cierto? Pacíficas, pero igual se generaron una serie de problemas, y básicamente por un tema de la economía, ¿cierto? Por la escasez de medicamentos y por la respuesta del COVID-19 y las duras restricciones que existen en ese país de libertad de expresión y de reunión. Hay que recordar que la pandemia del COVID le ha golpeado duramente todo el motor económico de ellos, ya que una de sus principales fuentes de ingresos es todo el tema del turismo, ¿ya? Y lo que se ha sumado junto con una inflación y los continuos apagones y la escasez de alimentos y productos básicos en la isla han originado una serie de problemas, y bueno, problemas que sabemos que se acarrean desde hace bastantes años, así como
como tema anecdótico, hace un tiempo atrás, yo en el ejercicio de mi profesión atendía a unos clientes que tenían a una chica cubana. Ella es abogado, no sé si estará ejerciendo como abogado acá en Chile, pero cuando ella recibió su primer sueldo, que en esa época eran algo así como 500.000 pesos, estoy hablando de un par de años, unos 4 o 5 años atrás, ella se encontró, pero es decir, no creía el dinero que estaba ganando. Millonaria acá en Chile con esos 500.000 pesos que ganaba, porque su madre, que es profesora, tenía un sueldo de $20. Cuento corto, ella le mandaba $100 mensuales y que equivalían en teoría a 5 meses de sueldo, ¿te das cuenta? Tampoco, es decir, para ella fue un shock entrar a un supermercado y ver la abundancia que había en los supermercados chilenos. Es decir, para ella era algo totalmente novedoso y no se convencía, ¿cierto?, del dinero que ella estaba ganando. Imagínate que actualmente, de acuerdo a lo que yo estaba estudiando, el ingreso en la isla, el salario medio es de 89 pesos cubanos, que equivale a $37. Entonces, bueno, se han generado una serie de problemas que nuevamente hicieron reaparecer al hermano de Fidel Castro. Y bueno, es una clara señal de estos gobiernos con esta tendencia media, esta tendencia colorada en realidad, de que ya están, es decir, obsoleto, ¿cierto? Todo este sistema comunista, socialista, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros mañana nos vamos a enfrentar a unas primarias y donde nos estamos jugando algo sumamente importante. Es decir, ojalá que no lleguemos a una Venezuela o a una segunda Cuba, ¿cierto? Y bueno, no sé cuál es la opinión tuya, Marcelo, respecto a lo que ha sucedido en Cuba y de lo que vamos a enfrentar mañana en las primarias. Pero básicamente centrémonos en lo que es Cuba, porfa. Sí, de todas maneras. Aquí hay para hablar una semana, pero voy a tratar de resumir. Llevamos 60 años de un régimen sanguinario, opresor, mentiroso, de un régimen que ha intentado por todas las vías, digamos, de la autovictimización, tratar de alguna manera, durante estos 60 años ¿cómo decirlo?, de darle un tinte, digamos, de validez a su historia. Lamentablemente Cuba vive algo que no pocos países en el mundo han vivido, sobre todo en la época de la Guerra Fría. Países que fueron absolutamente esquilmados por potencias extranjeras y que llegan estas revoluciones que se supone que vienen a salvar al pueblo del opresor. ¿Quién era el opresor en este caso? El dictador de turno en esa época, que era, no recuerdo, a lo mejor me estoy confundiendo país, no sé si era Anastasio Somoza o Batista, no recuerdo cuál de los dos era, pero uno de esos dos, que a lo mejor me estoy confundiendo con uno de Nicaragua. Batista. Pero Batista. Somoza parece que era de Nicaragua, si no yo. Bueno, el tema está en que Batista era una especie de títere de Estados Unidos, ¿verdad? Porque hay que pensar que Cuba no era por geografía y por ser un país pequeño y poco poblado, y por ser una isla básicamente también, no tenía recursos naturales tampoco muy abundantes, ¿verdad? El único recurso abundante que tenía Cuba en esa época, uno de los pocos que tenía, era la melaza, que salía de la caña de azúcar. Y de la caña de azúcar y de la melaza que salía de la caña de azúcar se hacía el ron, ¿verdad? Licor tan, digamos, digamos que se ocupaba mucho, sobre todo por los piratas, ¿verdad? En el Caribe, y que además se exportaba, digamos, se exportaba a Europa, se exportaba a algunos lugares de América. Entonces, ¿qué pasa? Que en la época de la ley seca en Estados Unidos, ¿verdad? Muchos de los poderosos, digamos, hoy día serían los narcos, por decirlo así, pero las grandes mafias de Estados Unidos, tenían, digamos, en Cuba un país donde se podían hacer cosas que en Estados Unidos no se podían hacer. Entre esas, fabricar licor. O traer la materia prima principal para hacer licor, que era la melaza, ¿verdad?
Entonces, Cuba prácticamente vivió de eso durante 2 o 3 décadas. Aparte de eso, el tema de los casinos, ¿verdad? Estas mismas mafias norteamericanas pusieron casinos en Cuba. Entonces, claro, Batista era básicamente un títere pagado, ¿verdad? Obviamente recibía su pingües coimas por eso. Y tenía un pueblo básicamente sometido y tenía un pueblo en la pobreza. Lamentablemente ese tipo de cosas siempre trae revoluciones que traen estos dictadorcillos, ¿verdad? Como Fidel Castro y compañía, que vienen a decir que ellos son los salvadores de este pueblo oprimido y que una vez que, producto básicamente de esta ideología nefasta llamada comunismo, una vez que se enquistan en el poder nadie los puede sacar. Ya llevamos 60 años de eso. Y si básicamente Cuba ha seguido siendo un país comunista, estando incluso tan cerca de Estados Unidos, y todos lo sabemos, fue por la protección de la Unión Soviética, sobre todo durante la Guerra Fría. Y hoy día, a pesar de que la Unión Soviética ya no existe y el muro cayó en 1989, sigue siendo protegida, ¿verdad?, por sobre todo el ala más dura, el ala de izquierda más dura del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que como ustedes saben tiene 5 componentes clave y entre ellos está China y Rusia. Y cualquier cosa que involucre hablar de Cuba, de Venezuela, de Vietnam, de Corea del Norte o lo que sea, que tenga que ver con una firmeza, digamos, o con algo más, un poquito más interesante desde el punto de vista militar para poder sacar a estos dictadores, inmediatamente tiene el veto de Rusia y de China. Que no son tampoco votos menores dentro del Consejo de Seguridad, pues son 2 países poderosísimos económicamente y militarmente hablando. Entonces, claro, en Cuba al final de cuentas lo que ha estado pasando es que se genera una mentira, se genera una victimización. Después de la Revolución Cubana viene esto del famoso bloqueo entre comillas que hizo Estados Unidos. Y digo entre comillas porque el bloqueo se ha usado durante 60 años para que los Castro, ¿verdad? Los Castro y su séquito de esbirros, ¿verdad? Hagan una apología, digamos, de la victimización. No, Cuba está mal porque el bloqueo tiene de toda la culpa, ¿ya? El bloqueo básicamente es una cuestión muy sencilla. Estados Unidos le dice al mundo, el que comercie con Cuba va a tener sanciones económicas por parte de Estados Unidos. Yo te puedo creer que el bloqueo puede haber sido realmente una razón para tener a Cuba en esta pobreza, si efectivamente el muro de Berlín no hubiera caído. Pero después de la caída del muro de Berlín, eso no tiene ninguna razón. Es absolutamente una mentira que no tiene ningún sustento, ningún argumento válido. Correcto. Partamos de que hoy día Cuba puede comerciar con Venezuela. ¿Verdad? Que algunos me podrán decir, bueno, Venezuela está en la quiebra. Sí, está en la quiebra, pero sigue siendo el país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. O sea, por petróleo Cuba nunca va a sufrir teniendo Venezuela de aliado. Partamos de ahí. Tiene Irán de aliado. Que también, o sea, si hay alguien que le interesa un pepino lo que piensa Estados Unidos es a Irán. Por lo tanto, Irán le puede mandar 20 barcos llenos de petróleo toda la semana a Cuba y no le va a salir ni por curado, para decirlo un buen chileno, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista de las materias primas no hay ningún problema. Desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de un montón de otros insumos que necesita Cuba para poder ser un país viable, tienes a China, otro país que le interesa maní lo que le diga a Estados Unidos, lo que le diga de un bloqueo, ¿verdad? Puede comerciar con Corea del Norte, no mucho lo que puede comerciar, porque Corea del Norte es otro país que está absolutamente en la hambruna y en la pobreza total. Los únicos que comen bien ahí son este cerdito, ¿verdad?, llamado Kim Jong-un, ¿verdad? El tercero en la dinastía de esta familia de dictadores asesinos, ¿verdad?, de Corea del Norte. Y con Rusia, que también le da lo mismo lo que diga Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos no puede vetar, no puede sancionar a esos países. Los puede sancionar muchas veces con estas guerras económicas que da y toda la cuestión, que son cuestiones que duran 2 o 3 semanas y después se acaba, porque los dos países se dan cuenta que no tiene ningún horizonte esa cuestión y lo único que hace es perjudicarlo a ellos mismos. Por lo tanto, Cuba, desde el punto de vista de los insumos que necesita para ser un país viable, no tiene absolutamente nada que ver la falta de esos insumos con el bloqueo norteamericano. Ninguno. Los únicos países que pueden perder con el bloqueo norteamericano son países pequeños, sin peso político ni económico en el mundo como el nuestro. Si Chile comercia con Cuba, ahí sí que estaríamos en problemas.
si lo hiciera Argentina, si lo hiciera Bolivia, si lo hace toda Latinoamérica en general, incluyendo Brasil, que se supone que es la economía más grande de Latinoamérica, perdería, digamos, desde el punto de vista de las sanciones económicas que podría poner Estados Unidos, ¿verdad? Entonces esto es una falacia más, es una mentira, es la victimización, es básicamente la excusa que pone el régimen cubano castrista, ¿verdad?, para decir Cuba es pobre por culpa del bloqueo. Una mentira. ¿Ya? Hoy en día Cuba tiene las herramientas para salir de eso, las tiene, ¿ya? Pero lamentablemente también dentro de esto de la autoimagen que yo les hablaba a ustedes, de lo que tienen los países, lamentablemente hay un tema muy potente ahí. Hoy día la que está protestando es, como pasa en todo el mundo, con todos estos estallidos, llamados estallidos sociales, es la juventud. Y la juventud básicamente ha estallado por un tema muy sencillo, porque la juventud tiene información que la gente de 40 años para arriba no tiene, o de 50 años para arriba no tiene, o no tenía, o no le interesa tener, producto obviamente de las redes sociales. Y las redes sociales son las que han ayudado, digamos, a que la juventud cubana pueda despertar lamentablemente de esta pesadilla que se llama el régimen cubano. El régimen cubano es un régimen sanguinario, absolutamente violador de los derechos humanos. Y acá a nuestros testaferros chilenos, ¿verdad? Jadwe y compañía y todo su séquito de monigotes, ¿verdad? Izquierdosos, cabeza de termo. Es muy difícil. A mí me encanta ver a Jadwe cómo se les encaja la cara cuando le hacen preguntas como esta. Le dicen, bueno, usted habla de que en Chile hay estallidos de globos oculares, de que hay, digamos, de que los carabineros le pegan a la gente, de que han habido balazos, de que han habido violaciones a los derechos humanos. ¿Qué pasa en Cuba? Ah, no, es que Cuba y Venezuela son democracias en crisis. Entonces, a uno no sabe al final si pegarle una patada a la televisión cuando ve ese tipo de cuestiones, o sencillamente ponerse a reír de estos estúpidos, ¿verdad?, que lamentablemente no tienen ningún tipo de respuesta lógica, coherente, y ningún tipo de respuesta que pueda ni siquiera acercarse a una respuesta coherente, digamos, con respecto a lo que está pasando en Cuba. Les da terror a los comunistas responder esas preguntas. Y yo creo que Jadwe en este momento sabe que tiene la primaria perdida y que nunca va a llegar a ser presidente de Chile por las estupideces que dice cuando le preguntan estas cosas. ¿Ya? Venezuela, no, una democracia en crisis. Cuba, no, es una democracia diferente. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un régimen asesino que ha levantado figuras en todo el mundo que son verdaderas mentiras históricas, ¿verdad? Como el famoso Che Guevara, que Che Guevara todo el mundo sabe que fue un asesino de tomo y lomo. Está documentado audiovisualmente y por cubanos que han logrado escapar de la isla de la época de la revolución, que decían que el Che Guevara de su puño y letra firmó sentencias de muerte de gente que no se lo merecía, ¿ya? Correcto. O sea, hay un tema, hay esta banalización y de la figura del líder, ¿verdad? Bueno, y ojo, y partamos de la base que el Che Guevara llegó a ser una figura tan importante en Cuba que llegó un momento en que el mismo Fidel Castro le puso el paralé y lo mandó para Angola, ¿verdad? Para que se desapareciera un rato de la isla, porque le estaba, como decimos en Chile, estaba comiendo la color. O sea, estaba siendo más protagonista que el propio Fidel Castro, ¿ya? Entonces, digamos, enaltecimiento de este tipo de figuras sanguinarias, ¿verdad? Y de estos regímenes que no tienen ningún, por decirlo así, no tienen absolutamente ningún argumento para seguir existiendo en el siglo XXI. En el siglo XXI no existe ningún argumento para que esta ideología nefasta todavía siga de partida funcionando, independiente que el origen de esta ideología nefasta haya tenido sí una razón válida de existir. O sea, a mí, para los que me están escuchando y para los que no crean que yo soy un derechista, ultraderechista, pro-cast y todo ese tipo de tonteras que las mentes simples pueden llegar a pensar de inmediato cuando uno habla en contra del régimen cubano, que es lo primero que asocia el chileno medio, lamentablemente. Dicen, este habla en contra de Fidel Castro, es facho pobre, ¿ya? Entonces, para eso hay algo muy sencillo de entender. Estos regímenes existen por algo, y existen básicamente por el aprovechamiento
de los mismos problemas de la humanidad que ellos dicen venir a salvar, que ellos dicen venir a arreglar. ¿Ya? Es una utopía que no tiene asidero hoy día en la realidad de nadie. ¿Ya? No tiene ningún Correcto. asidero, porque además de eso, y con esto termino, son absolutamente regímenes totalitarios. Totalitarios donde la figura del líder único y del partido único es a mata caballo y a sangre y fuego, y eso no cambia. Y no va a cambiar nunca porque el comunismo no puede jamás, el comunismo, en Chile es uno de los pocos países que no entiende eso, ¿ya? De que el comunismo no puede existir en una democracia moderna. No puede existir en una democracia moderna, porque el comunismo es una religión política, es un dogma. Y como buena religión política y dogmática es fundamentalista. Y el fundamentalismo es básicamente creerse dueño de la verdad revelada, y que no hay ninguna otra. Y el comunismo lo sabe. Y los comunistas chilenos son tan cabeza de coco, digamos, que no entienden eso. Lamentablemente, en Chile, con la baja participación que hay de la comunidad en el tema de las elecciones y todo esto, el Partido Comunista tiene arrastre. Pero tiene arrastre por una sencilla razón. Porque son un partido de calle. A diferencia de los otros partidos políticos que tenemos, que son absolutamente burgueses. Y tienen razón. Los otros son unos burgueses. Están en su zona de confort y se quedan ahí echándose airecito, pensando que todo les va a llegar. Los comunistas son de calle y ellos van a buscar el voto a la calle y luchan en la calle por el voto. Y como tenemos un pueblo y tenemos un Chile descontento, totalmente decepcionado de la clase política, es muy fácil encontrar votos ahí. Correcto. Gracias, Marcelo. Bueno, ahí hay algunos comentarios. Hay un comentario de don Samuel Torrell, dice: igual hay que tener harta imaginación para creer que Chile se convertirá en Cuba o en Venezuela. Dice que parece que ve muchos videos en YouTube. No sé, yo no veo videos en YouTube, parece que él ve muchos videos en YouTube. En Cuba se violan los derechos humanos y es un gobierno autoritario, punto. El resto es verso político. Bueno, Samuel, es su opinión. Esperemos que Chile no se convierta en Cuba o en Venezuela. Y no sé, pues si a usted le gusta ver los videos de YouTube, sígalos viendo. No hay ningún problema. Saluda a Joel Álvarez, que nos está saludando, al equipo de Contaud, y a Jimena, que está saludando al panel. Gonzalo, tú que estás en Argentina, cuéntame de tu visión de periodista respecto a esta crisis y cómo ves todo este panorama. Yo escuchaba al puesto a dedo ahí, a Miguel Díaz-Canel, el puesto a dedo, como dice la canción, la versión cubana de la que tienen ahí en Chile, ¿cómo se llama? La canción feminista esta, salió, hay una versión cubana también, contra el Partido Comunista, que dice el puesto a dedo, por Miguel Díaz-Canel, el actual mandamás de la... Con la cara de piedra, por no decir otra cosa, porque estamos en un programa con la cara de piedra, y decir que todo esto es culpa de Estados Unidos. Bueno, ojalá Daniel Núñez me estuviera escuchando para darle algún consejo. Daniel Núñez, que llamaba a la insurrección, el diputado que tenemos ahí en el distrito de esa región. La cara de piedra, el tipo que no se le mueve, es culpa todo de Estados Unidos. Siempre digo lo mismo, estos tipos, la culpa siempre es del otro, y ellos nunca erran, nunca yerran, nunca la pifian. Bueno, ahora la pifiaron, tienen problemas, muchachos, porque se les va a armar un tole cualquiera allá, y desaparecidos, muertos y todo lo demás. Pero yo quiero destacar primero la figura de la expresidenta Verónica Michelle Bachelet, que se demoró como 7... Yo creo que todavía no se ha enterado por la prensa la expresidenta de lo que está pasando en Cuba. No sé qué pasó. No, creo que ayer hizo algunas declaraciones. La demora de la ONU en ¿cómo se llama? En dar un atisbo de algo. Están como dormidos. Ya hace rato que la ONU en varios organismos que tienen están dormidos. Recordemos el caso de la Organización Mundial de la Salud también. Están todos dormidos en ¿cómo se llama? En los organismos estos, suborganismos que dependen de la ONU. Creo que habló ayer algo Michelle Bachelet. Nada de Michelle. Es más, organismos de derechos humanos que siempre le han pegado a Chile ya se salieron, ya se tiraban los pelos
diciendo, ¿y esta señora qué va a hablar? Vivanco, es otro chileno. Decía, esta señora, ¿qué le pasa? Es que no habla. Entonces, bueno, ahí está el quid del asunto, ¿no? Le ha tocado a varios, sobre todo a varios dirigentes políticos chilenos este tema, porque ya no pueden defender lo indefendible. También el cara de piedra, de puesto a dedo de Miguel Díaz-Canel, cuando dice que Cuba es perseguido y todo lo demás, le recuerdo, parece que le falla un poco la historia del presidente o primer ministro cubano, no sé cuál es el rango que tiene este perro Lazarillo de los Castro, que Cuba siempre estuvo metido en todos los quilombos, en todos los líos que hubo en América, estuvo metido Cuba, en América del Sur, en Angola se metió, está metido en Venezuela apoyando todas las fuerzas de inteligencia. Recordemos que la inteligencia cubana es una de las mejores de América Latina. Están infiltrados, están apoyando al régimen bolivariano, al ejército de Venezuela, a las Fuerzas Armadas bolivarianas. Los tipos tienen tipos en Venezuela, tanto como monitores, como también como combatientes. Y también estuvieron en toda la revuelta del 18 de octubre en Chile metidos, hubo cubanos metidos también. Los que no se meten nunca, ¿viste? O sea, siempre es el otro que se mete con ellos, pero ellos no se meten nunca. Y todas las embarradas que han habido en Latinoamérica, han estado metidos los cubanos y en Angola también, pues, obviamente. Ahí decía Marcelo, hablaba del Che Guevara cuando fue a Angola a combatir y todo lo demás. Y es verdad eso, que Fidel al final se lo quería sacar de encima. Es más, yo siempre, está la teoría, una de las teorías, dice que Fidel Castro lo mandó a matar para sacárselo encima directamente, porque era difícil encontrarlo al Che en Bolivia. Pero la CIA lo pudo encontrar, porque siempre está eso dando vuelta, como que Fidel Castro también trabajó para la CIA. Al final todos trabajan para la CIA y todos trabajan para Estados Unidos. Bueno, se lo sacaron de encima. Los Castro se sacaron de encima a Allende y ya, ¿cómo se llama? Y al Che. Ellos los mataron, ellos los mandaron a matar. Ellos se jactan. Es más, la inteligencia cubana se jacta que fueron ellos los que mataron a Salvador Allende. Esa es una historia que hay que investigarla en algún momento. La inteligencia cubana, muchachos, se jacta que ellos fueron los que mataron a Salvador Allende. Se los vuelvo a repetir. Así que bueno, yo me imagino que entre las nubes, entre la balacera, se metió alguna gente cubano y le pegó un tiro a Salvador Allende. Pero siempre se han jactado de eso. Y el Partido Comunista Cubano odia al Partido Comunista Chileno por los pocos pantalones que tuvieron para defender al presidente mártir en su momento. Por eso se fueron tan pocos exiliados chilenos del Partido Comunista Cuba. La mayoría se fue a la Unión Soviética, de los países del este. Los odian. ¿Por qué los odian también? Porque son burgueses. Ahí yo tengo una diferencia con Marcelo. El Partido Comunista de Chile es un partido burgués igual que todos los demás. Ellos utilizan a los tontos útiles de siempre, a la juventud, a la calle, pero ellos son burgueses. ¿Por qué no investigan la cantidad de millones de pesos, de dólares que tiene el señor Tellier, por ejemplo? O los máximos jerarcas del Partido Comunista Chileno. Correcto, sí. ¿Por qué? Tienes toda la razón, Gonzalo. Porque hay gente que era comunista, que yo le doy la mano derecha a esa gente, que dejó el Partido Comunista porque desde que llegó el señor Tellier, todo cambió. Se pusieron más burgueses que los burgueses mismos. Todo concentración de plata, hubo un caso en Chile conocido que tuvieron un problema de terrenos, que se volvieron locos. ¿Se acuerdan que hubo un problema con algunos terrenos, con algunas cosas? Entonces es un partido bastante burgués también. Bueno, los cubanos, el Partido Comunista Cubano odia a los integrantes del Partido Comunista Chileno. No se lo van a decir nunca. Por cobarde. ¿Y por qué? Por traidores. Porque los integrantes, muchos integrantes del Partido Comunista Chileno, y me gustaría que me estuviera escuchando Daniel Núñez, siempre la gran pregunta mía, ¿cuándo el Partido Comunista de Chile va a pedir perdón por todo lo que pasó el 11 de septiembre del 73 y los años siguientes hasta 1978? Las
fuerzas de inteligencia del ejército, la DINA, eran muy malas, chicos, muy malas. La CNI era pésimo en inteligencia, hay que reconocerlo. Siempre la inteligencia en Chile fue muy mala, o si no, no hubiéramos, hasta el día de hoy, hubiéramos visto algo del 18 de octubre antes. Bueno, era mal. ¿Saben ustedes cómo conseguía la DINA? La DINA primero, después la CNI, lograr desbaratar sobre todo las fuerzas estas de izquierda, gracias a los mismos comunistas. Son los más traidores que existen. Vendían a sus compañeros. Teller y compañía vendía a sus compañeros. Por eso hay muchos comunistas que están esperando que alguna vez estos señores, porque yo no digo el señor Jadwe, no digo la señora Cariola, no digo Núñez, yo digo los históricos, los que tuvieron culpa, los que se escaparon, los que no dieron la cara, los que no defendieron sus ideales, al presidente Martí, como le dicen. Son unos cobardes. Más encima, mandaron al frente al muere a muchos compañeros. Eso fue lo que... El Partido Comunista, lo primero que tiene que hacer, antes de presentarse a una elección, pedirle perdón a Chile por la traición que hicieron con miles de personas que los mandaron al muere. Ellos mismos se mandaban entre ellos al muere con la fuerza de represión. Mucha gente murió por culpa de esos mismos compañeros creyéndole. ¿Se acuerdan del Fanta? Bueno, ahí tienen un ejemplo. Gracias, Gonzalo. Bueno, ¿qué les parece si pasamos un poquito a hablar de las presidenciales de mañana? Y bueno, la mayor parte de ellos, dentro de sus propuestas, hablan de la seguridad y del orden público. Déjame comentar un poquito, a ver, algunas propuestas. La propuesta de Joaquín Lavín tiene que ver con el tema, habla mucho de tecnología, fin a beneficios carcelarios y crear un jurado ciudadano. Eso es lo que señala Joaquín Lavín. Mario Desbordes dice fortalecer el respaldo a carabineros y empoderar a las comunidades. Por otro lado tenemos a Inés Briones, seguir la ruta del dinero, del crimen organizado y la nueva ley de inteligencia. Sichel dice policía especializada, nuevo código penal, nuevos medios probatorios. Boric, modificaciones institucionales y desmilitarizar la Araucanía. Daniel Jadwe, refundar las policías e incorporar un enfoque de género y de derechos humanos. Pedirle perdón a Chile. Bueno, entonces, hubieron la semana pasada, creo que el domingo, fueron los últimos debates. Yo estuve escuchando un poco me gusta mucho escuchar la radio Infinita y a Juan Manuel Astorga. Escucho mucho Radio Conquistador que se comentó estos temas. Y todo es mucho nerviosismo, ¿cierto? Y muchos se sentían incómodos por algunas preguntas que se le hacían. No sé cuál es tu opinión, Marcelo, con respecto a lo que se va a vivir mañana y el futuro que nos estamos jugando. Nada, ¿cómo te lo digo? O sea, estas primarias en realidad para mí no tienen... Yo mañana ni siquiera voy a levantar una pata para ir a este tema. O sea, de partida no puedo, por un tema personal no puedo, pero la verdad que no... a ver, cuando ya empieza todo este gallinero político en el cual estamos metidos, los argumentos, las ideas, y a pesar de lo buenas que puedan ser, están tan manoseadas y están tan metidas en el fango ya, y ya cuando tú los escuchas hablar, lamentablemente, y yo creo que muchos de ellos no tienen la culpa, te lo digo sinceramente, varios de los que estamos comprando, pero lamentablemente las ideas ya empiezas a decir, bueno, pero si el otro dijo lo mismo, y el otro dijo lo mismo, y este otro dijo lo mismo, y te das cuenta que de repente los 6 tipos están diciendo exactamente lo mismo. Entonces, lo malo no es que digan lo mismo. Lo malo no es que digan lo mismo, siendo que la política se supone que entre ellos buscan diferenciarse, ¿ya? Pero en esta majamama política que estamos metidos, donde cada cual quiere apelar al Chile verdadero, al Chile político verdadero, como lo he dicho tantas veces, que es el Chile del centro, porque Chile es un país de centro y punto. Lo demás han sido accidentes de la historia de Chile, pero Chile es un país de centro.
por naturaleza y por carácter nacional, los chilenos somos de centro. Todo lo demás ha sido occidente. Entonces, esta majamama política en la cual estamos, todos los candidatos lo que intentan hacer es de que la gente que está hastiada de todo esto, ¿verdad? Sobre todo los de entre 40 y 50 años, que son los que realmente moverían una pata para levantarse para ir a votar, porque el mundo millennial no se mueve si no es con otras cositas, dejémoslo clarito, ¿verdad? Entonces, el mundo, digamos, entre los 40 y los 60, lo voy a poner un poco más para que se quede claro, más o menos estoy hablando de la generación de los 80, de los 70 y de los 80, para que quede más o menos claro, y en la generación culposa, aparte de eso, socialmente hablando, se levanten, ¿verdad? Y vayan a votar, que son esos 6 millones de personas que no van a votar, ya que no se levantan de su cama para ir a votar, por la decepción, por el hastío que involucra escuchar este tipo de cuestiones. Hay ideas que son buenas, pero lamentablemente el problema no son las ideas, porque si fuera por las ideas, yo no criticaría el comunismo como lo critico, porque si fuera solamente por ideas uno podría decir, oh, qué buena la idea, oh, la farmacia popular, el supermercado popular, todo popular, a precios de 10% de lo que venden en la farmacia. Oye, pues eso es muy bonito, si no es eso lo que a mí me molesta. A mí no me molesta que un comunista diga, no, le voy a vender a 10% lo que sale en el mercado. No, si eso no me molesta. Si la idea se pudiera materializar de verdad. Pero estos tipos saben que eso no se puede materializar. Saben que no se puede hacer. Porque aquí lo que hay que terminar en Chile es otras cosas. La concentración económica, el que hayan 3 cadenas de farmacia, el que hayan 2 cadenas de supermercados, para un país de casi 20 millones de habitantes, o sea, el que hayan 3 empresas que te venden gas. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? España, cuando tenía 18 millones de habitantes, tenía 30 empresas que le vendían gas. Argentina, cuando tenía 18 millones de habitantes, seguramente tenía 20 empresas que le vendían gas. A lo mejor tenía 15 cadenas de farmacia. El problema en Chile es que el negociado interno, político y empresarial no tiene que ver con una cuestión de cada cual, cómo se mira cada cual, tiene que ver básicamente con lo que nosotros somos como chilenos, lo que es nuestro carácter nacional. Y estos tipos nunca enfocan eso porque les da miedo, porque les da terror. Lo dije la otra vez, ¿verdad? Porque obviamente sería políticamente incorrecto decirlo, porque ellos le tienen terror a decir algo como lo que yo digo y lo que he dicho varias veces. Ninguno de estos tipos habla de el grosero y nefasto desarrollo cultural actual de nuestro pueblo. No hablan de eso porque les da miedo, les da terror. Les da terror decir que los chilenos estamos mal educados, que estamos mal entrenados, que somos poco productivos, que les da miedo la crítica al país. Y les da miedo porque que los chilenos somos buenos, que los chilenos, que la paz, porque los chilenos somos así, porque la buena fe hay que ocuparla, porque el chileno va a actuar de buena fe. Es que estos tipos viven en otro planeta, yo se los dije el otro día, no viven en otro país, no siquiera viven en otra comuna, viven en otro planeta, no entienden la lógica, no entienden la dimensión de lo que se está viviendo en este país, porque son burgueses. En eso estoy de acuerdo con lo que decía recién Gonzalo, y en realidad más que un matiz, yo creo que fue un matiz, ni siquiera fue una diferencia, porque cuando yo dije que el Partido Comunista no era burgués, no quise decir que no lo fuera, quise decir que no era tan burgués como el Partido Socialista o como lo fue la Concertación, a eso me refería. Basta con ver de que los brazos armados del Partido Socialista, si tú comparas el FMR, lo comparas con el MIR se lo llevaba, pero por una sencilla razón, porque el MIR era pro-maoísta y el FMR era pro-cubano. Ahí se ve al tiro la diferencia. Así que si lo que no saben lo que es el maoísmo es lo que era Sendero Luminoso en Perú. Lean un poquito lo que era Sendero Luminoso en Perú. Las diferencias que habían radicales y lo terrible que fue esa época para Perú, ¿verdad? Entonces, cuando yo escucho a estos tipos de hablar, es como que todavía, es como, a ver, ¿cómo se lo explico para que se me entienda? Es como que todavía estoy viendo dibujos animados. Estoy viendo como esas fantasías animadas de ayer y hoy, cuando salía Bugs Bunny y el Porky. Ya. ¿Ya? O sea, sí. Cuando termina la cuestión es como, falta lo único que pasa es que salga Porky cantando ahí, lástima que terminó el show de hoy y toda la cuestión, porque de verdad que es como el coyote con el correcamino.
Es absurdo. Tipos que no se cuidan la imagen. El Briones, por Dios, díganle a ese tipo que se corte las patillas esas groseras esas que tiene, que se vista como la gente, para ir, digamos, a un debate. O sea, es que hoy día veía al alcalde de Valparaíso hablando, el tipo parecía que se había levantado a la cama recién con una chasca asquerosa, con una chaqueta de mezclilla toda grasienta. Digo, ¿qué está pasando? Si yo no digo que vayan con smoking a la plaza. No estoy pidiendo eso. Estoy pidiendo que tengan una cuestión de cultura básica política que sale básicamente de la civilidad, que sale del poder cívico y que sale de la educación cívica. ¿Qué no existe? Correcto. ¿Qué no existe? ¿Ya? Y yo no estoy pidiendo que los alcaldes millennial anden con corbata y toda la cuestión. No, si no se trata de eso. Ni siquiera estoy pidiendo que se pongan una camisita Dockers, porque así los van a confundir con gente de la UDI. Tampoco estoy diciendo eso. Estoy diciendo que haya una presentación básica para ser político y presentarte ante tu gente. Correcto. Sí te entiendo, Marcelo, perfectamente. Entonces, y con esto termino. La cuestión de todo lo que escucho de esta gente son buenas ideas, pero esas ideas nunca se llegan a materializar y nunca se van a materializar. Primero que nada porque estamos en un país, ya lo he dicho muchas veces, culturalmente atrofiado. Y mientras seamos un país culturalmente atrofiado, esto no va a cambiar nunca, porque lamentablemente, producto de esa atrofia cultural, los extremos ganaron. Y los extremos, precisamente, sus adeptos son atrofiados culturalmente. Gracias, Marcelo. Gonzalo, tu opinión respecto a estas primarias y tu visión de todo esto. No se te escucha, estás con el micrófono muteado. Hola, ¿me escuchás ahí? Ahora, perfecto, che. Bueno, voy a reivindicar, porque yo dije recién que el Partido Comunista eran unos cobardes, que nunca defendieron. Pero así como yo digo lo mismo, siempre reivindico a los grupos armados de los 70 y 80, como el MIR, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y Patria de Libertad, porque eran los únicos tipos que se cagaron muriendo, matando por un ideal. Eran idealistas los tipos y creyeron en eso. Y bueno, y murieron en la suya, ¿me entendés? Mientras estos se escapaban en alguna emboscada o se daban vuelta o, como te dije recién, delataban a sus propios compañeros, los comunistas, del PC. Está bien, uno me puede decir, sí, pero el Frente Patriótico era el brazo armado, sí, pero los tipos después se separan del PC por lo mismo, porque el PC le gustaba más la plata que no sé, que un millonario. Bueno, ¿qué veo mañana? Poca participación. Están muy nerviosos todos, están muy nerviosos, como decía el maestro Kirchner, Lupin Kirchner, que en paz descanse. Están muy nerviosos estos tipos, los dos lados, tanto la derecha como la izquierda, que para mí es lo mismo, porque en Chile es lo mismo, son onunistas los dos, son puro Agenda 2030, tanto la diestra como la siniestra, porque no vamos a decir izquierda y derecha porque se puede poner a alguien mal, los progres como los de derecha ahora actual. Más de lo mismo, creo que va a ir Estás viendo más la mitad, Gonzalo, te ves, se enfoca la cámara. Ahí bueno, sí, ahí estoy bien. ahí estás perfecto. Bueno, estoy vestido de linterna verde. Bueno, Sí. la cosa fue que de esperanza, la esperanza no se pierde nunca. Sigamos. Y yo creo que mañana va a haber poca participación, porque yo veía hoy día que salió todo el mundo de Santiago, donde hay más votos obviamente por una cuestión que Qué cantidad de gente que vive allá, po. como en todos lados, como pasa en todos los países del Cono Sur, ¿no? La mitad de los habitantes de cada país de estos 4 países están en su capital o alrededores, y las regiones son más chiquitas. Es una cosa que la tenemos en el Cono Sur. En América generalmente el sur también, salvo Brasil. Bueno, la cosa es que va a haber poca participación. Yo creo que se va a mover más la gente de la izquierda. Están peleando mucho. Hoy día veía les comento, se quejaron mucho la gente de Quilapayún porque van a apoyar a Boric y los han insultado, los han maltratado por las redes. Les mando un abrazo ahí a los hombres de Quilapayún, los han tratado bastante mal y ellos
por el solo hecho de apoyar a Boric y no apoyar a Jadwe. Así que bueno, ha sido el tema del día en el mundo, digamos, en ese mundo de Bilsi Pap del lado izquierda, extrema izquierda. No sé si va a ganar Boric, no sé si va a ganar Jadwe, porque si yo fuera mago no estaría acá, pero va a haber más participación de la gente que comulga con esas ideas, más que del lado diestro, que la mayoría sale y va a otro lado. Estaban muy preocupados los sociólogos, los politicólogos, los que siguen todas estas cosas, los tipos que no le pegan a nunca nada, que son los encuestadores, porque decían que le podía ir muy mal a la derecha si iba a votar 300.000, 400.000 personas. Pero yo no creo que sea así, porque en el momento de los que hubo, como se dice en Chile, cuando las papas queman, y más ahora obligadamente ir a votar, va a ser otro tema. Así que no, más yo creo que no deberían haber ni primaria, porque se pierde mucha plata y mucho tiempo. Correcto, Siempre, Gonzalo. no sirve mucho eso. Pero yo creo que va a votar más gente del lado de la izquierda, menos de la derecha, y a todos les importa un pepino, me parece, en Chile el tema este de las primarias. No va a influir, no creo que influya tanto si gana Boric o Jadwe y si van a haber 300.000 votos al lado de la derecha. Seguramente, si el ganador del lado de izquierda saca 900.000 o 2 millones de votos y los otros 300.000, ya poco menos que van a estar levantando la copa, pero falta mucho todavía. Es como la política y las elecciones son como los partidos de fútbol, hay que jugarlo hasta el minuto 96, porque siempre hay un uruguayo que mete un gol en el minuto 96. Gracias, Gonzalo. Muy bueno tu comentario. Oye, otro tema que marcó un poco la semana fue, bueno, todo este tema de este funeral de Pablo Marchán. Y bueno, lamentablemente Piñera más encima le manda las condolencias a la familia. Yo no sé si corresponde de que un tipo que haya participado en 16 atentados y que en realidad murió producto en un atentado, murió en su ley, sí, en el fondo es un delincuente. Sí, yo no, bueno, no sé si la familia de él será de la misma idea terrorista de estar causando daño en el sur de Chile. Pero bueno, se vio en los funerales bastante armamento pesado. Mira, yo sé que en las Fuerzas Armadas hay un cargo que se llama el armero, es que es el que tiene a cargo las municiones, el armamento. Yo estoy seguro que ocurren robos, hay tentaciones, ya, porque se ve bastante material de guerra. Ya no sé si las Fuerzas Armadas o estas instituciones que tienen que tener en custodia inventariado, ¿cierto? Todo este armamento, las municiones y todo esto se está llevando bien, te das cuenta, porque en realidad ver a estos tipos en el velorio con esos fusiles, esas ametralladoras, en realidad deja mucho de qué hablar, te das cuenta. No sé cuál es tu opinión, Marcelo, es decir, en el fondo de todo este show, ¿cierto?, mediático, de esto que hace Piñera de darle la condolencia a la familia de este pobre niño, Pablo Marchán. Bueno, básicamente demuestra que Piñera es un pobre gallo, de verdad. O sea, yo creo que es un tipo que en la presidencia de la República le queda como un poncho, como una manta de Castilla que ocupaban antiguamente los guasos, digamos, para los días de lluvia arriba del caballo, que prácticamente te tapaba a ti entero y buena parte del caballo. Es como que una guagua de 4 meses le pusiera ahí una manta de Castilla. Así le quedó el gobierno a este señor. Es un tarado. O sea, es que ningún presidente ningún presidente que tenga los pantalones, los cojones para sentarse en ese sillón, eso es lo que a mí me enerva. Si aquí la cuestión no es el que esté sentado ahí. El problema no es la persona presidente, es la institución llamada Presidencia de la República, que es lo que se fue al carajo. Porque lamentablemente, tipos tan narcisos como este, ¿verdad?,
que se creen que son floreros de mesa, que se creen, digamos, los dueños del mundo, que se toman estos cargos como trofeos de guerra, como si hubieran ganado una medalla en natación, como Trump, digamos, ¿verdad? Que en realidad son tipos que tienen tanta plata, y estos tipos juegan a la política porque les gusta, porque son desafíos, porque dicen, yo ya he logrado todo lo que quería en la vida, tengo resuelta la vida mía, de mi familia, de mis hijos, de mis nietos, de mis bisnietos, de mis tataranietos, con la plata que tengo. Entonces, juguemos a la política, porque total es lo único que me queda por hacer en la vida. Este tipo de gente son nefastos, porque además, Piñera, lo dije otra vez, Piñera no es un gallo de derecha. Piñera es un tipo de derecha que en realidad es un demócrata cristiano. Yo no tengo nada contra la democracia cristiana porque precisamente es un partido de centro. Pero lamentablemente tiene un apellido que lo frena en muchos tiempos. A mí me gustaría un partido de centro que realmente fuera de centro y que no tuviera estos miedos, digamos, de pelearle a los dos lados y de mandarle mangazo a los dos lados. Entonces Piñera viene con estas estupideces de mandarle condolencia a un delincuente de porquería que había quemado camiones, que había quemado maquinaria, que había participado en no sé cuántos tipos de atentados violentistas. Y le mandan a ver si aquí la humanidad no tiene nada que ver con esto. O sea, el tipo, un presidente de verdad, ¿ustedes creen que un Netanyahu le va a mandar condolencia a la familia de un tipo de Hamas? Nunca, ¿Usted cree que Putin le va a mandar condolencia a la familia de un checheno fundamentalista islámico que ponga una bomba en el medio de Moscú? O sea, es que gente como esa, como la que le acabo de nombrar, y que yo admiro por la firmeza que tienen y por los cojones que tienen para poder gobernar, este gallo no se le acerca, o sea, no tiene, yo creo que lo único que puede hacer Piñera es alguna vez en su vida mirar una foto de Netanyahu y mirar una foto de Putin y nada más, y tal vez soñar un poquito, porque la verdad que este tipo de imbecilidad es una cuestión que no tiene nombre. Lo único que demuestra es su debilidad mental y su debilidad, aparte también su debilidad política, porque en realidad es un tipo que no sabe gobernar. Le tiene terror a que le digan dictador, que le digan violador de derechos humanos. O sea, el tipo no tiene convicciones. El tipo sabe que él no ha mandado carabineros a volarle ojos a la gente. Sabe que no lo ha hecho, pero no se defiende. No dice, yo no he mandado sistemáticamente a violar los derechos humanos, yo no he mandado carabineros a volarle los ojos. Hay un problema en carabineros, lo vamos a arreglar. Hay una cuestión de doctrina, de lo que sea, ya. No, esta cuestión de refundación y todas estas estupideces que hablan algunos, ¿ya? Las refundaciones lo único que traen son revoluciones, ¿ya? O sea, ya. Detrás del concepto de refundación siempre hay una revolución. Y todo lo que ha pasado en Latinoamérica, todo lo que ha pasado en todos los países de Latinoamérica que se han ido al abismo producto de estas cuestiones, empieza con la palabra refundación. ¿Ya? Entonces, claro, ¿qué es lo que vimos ese día en el funeral? Vimos un espectáculo patético, y digo patético porque hasta para eso somos penca en Chile. Un par de tipos con poncho, uno con una escopeta calibre 12, yo sé de armas, así que no me vengan con chistes. Una escopeta calibre 12, de retroceso, de repetición, y un fusil M16, que son de estos mismos que llegaron por Carrizal Bajo, ¿verdad? Hace 30 años atrás. Y que todavía andan un montón de vueltas por ahí. De hecho, no sé si tú te acuerdas que acá en Ovalle una vez encontraron a un tipo con 2 de esos fusiles, el tipo estaba medio tocado y de hecho estuvo preso. ¿Ya? Esos fusiles, después de que el FMR encontraron ese cargamento cubano que venía de fusiles M16 americanos, pero que los mandaron de Cuba, y los mandaron de Cuba porque se los mandaron los vietnamitas, porque cuando los americanos arrancaron desde Vietnam, con la cola entre las piernas, dejaron de todo tipo de armamento y arsenales completos en Vietnam, entonces Vietnam se los mandó a Cuba. Por eso que esos fusiles M16, que eran, entre comillas, el símbolo del ejército norteamericano en Vietnam, se los mandaron para acá. ¿Para qué? Para que lo usara el FMR. Y los tontones del FMR no tienen idea, también por un tema de ignorancia, de que tienen un nombre ridículo para alguien que se llama revolucionario. Manuel Rodríguez, que fue un burgués, que era hijo de un funcionario de la corona, ¿ya? Y
En su bandera ponen un fusil M16, que es el símbolo del arma norteamericana para pelear en Vietnam. ¿Pueden pensar ustedes que en otro país podría pasar una estupidez como esa? No, pues, pasa en Chile nomás. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el espectáculo patético que vimos ese día? Estos tipos, así con el fusil, uno mirando el fusil porque no tenía idea ni cómo tomarlo. Lo más probable es que ese gallo con suerte se va a apretar el gatillo, lo que me lleva a pensar que esos tipos que vimos ahí en el funeral ni siquiera eran de los verdaderos que andan haciendo violentismo, sino que a lo mejor son palos blancos, porque yo dudo Correcto. mucho que los tipos se vayan a mostrar, por mucho que se pongan mascarilla, capucha y cuestiones, los tipos no son brutos. O sea, creo que, bueno, son brutos por otras cosas, pero no creo que sean tan brutos como para mostrarse así en un funeral, ¿ya? Entonces, esta cuestión de los balazos y todo eso, y esa cuestión de la guardia de honor, digamos, ay, Dios mío, ¿por qué es patético? Porque por último se vaya a poner una guardia de honor, pone dos gallos con el mismo arma, pone dos gallos con fusiles, no pongáis uno con un fusil y el otro con una escopeta. Se ve ridículo, primero que nada. ¿Ya? Si queréis mostrar fuerza, primero que nada, déjate de esas imágenes ridículas. ¿Ya? Segundo, yo estoy seguro, la CAM, que como decía antes de empezar el programa, Gonzalo está ahí en la provincia de Malleco, ¿verdad? La famosa coordinadora Arauco Malleco, hasta hace 10 años atrás no eran más que un montón de, digamos, de tipo de campesinos mal armados. No eran más que eso. ¿Ya? Hoy día, esta es una organización que tiene una organización, entre comillas, una planificación para sus operaciones, pero lo hacen de una manera que puede funcionar en Chile. Pero estos tipos el tipo de atentados que hacen en Chile, ¿ustedes piensan que en Colombia, con la experiencia que tienen de las FARC, lo van a poder hacer? ¿Piensan ustedes que en Colombia van a poder quemar camiones, o quemar buses, o quemar cuestiones así? Los tipos ya estarían bajo tierra. ¿Por qué? Porque esos son países que ya viven eso, incluso en Perú, que tuvo 3 décadas de violencia rural con Sendero Luminoso. ¿Ya? O sea, esta pseudo guerrilla que tenemos es una guerrilla que puede hacer daño en Chile, pero puede hacer daño producto de la inoperancia de nuestro sistema legal, y de la inoperancia de nuestras policías, la inoperancia detrás de la inteligencia policial, que de inteligencia no tiene nada. Porque lo más probable es que la inteligencia policial en Chile haya estado mandada en los últimos años por varios de estos generales de carabineros que fueron primero coroneles de cafecito, coroneles de estufita en la oficinita, ¿ya? Y que con suerte salían a la calle para irse para la casa. Ese tipo de coroneles generales son los que han mandado la inteligencia en carabineros en los últimos años. Y es producto de eso, es que lamentablemente tipos mal armados han podido incluso matar carabineros que no se pueden defender porque les disparan con fusiles y ellos se tienen que defender con pistolas 9 milímetros. Cualquiera que sepa de armas sabe que eso es una aberración. En ninguna parte del mundo donde haya un presidente que se jacte de ser tal, o de un país serio, o que pretenda ser un país serio, eso puede suceder. Porque es ridículo. Tú no puedes tener carabinero arriba de tanqueta, pero con pistolas 9 milímetros, defendiéndose contra fusiles de guerra. Es ridículo. Entonces, y con esto termino. Lo de Marchand, un espectáculo que vamos a seguir viendo porque el gobierno lo ha permitido, porque nuestra inoperancia política, porque el sistema judicial blandengue que tenemos parte de eso no hace otra cosa, y porque en Chile tenemos una seguidilla y una cofradía de tontones políticos de izquierda que defienden este tipo de cuestiones, hablando de que la Araucanía está militarizada. A toda esta telenovela del sur de Chile, ¿qué puedes comentar? Bueno, le voy a comentar primero a don Samuel. Don Samuel, hay varias imágenes que vemos
gente del servicio de inteligencia bolivariano en las calles de Santiago de Chile, búsquelo. Y esos tipos están muy bien preparados ahora por gracias a la inteligencia cubana. Así que bueno, véalo, búsquelo y no hay ningún problema. ¿Qué pasa en el sur? Bueno, lo que yo quería destacar un poco, que no generalicemos tanto con el tema mapuche, porque, bueno, según el otro día estaba viendo, que empecé a leer el tema de las constituciones de Ecuador, de Bolivia, que son las que son plurinacionales, la cantidad de gente que se siente que han hecho encuestas ellos para esto, ¿cómo se llama? Aborígenes que son de esa etnia. En Chile los mapuches, según una estadística que hizo un instituto, creo que, no sé cómo se llama en Chile, acá se llama Instituto Nacional de Pueblos Originarios, no era más de 1.200.000 personas. Bueno, lo que yo veo que estos temas de mapuche y todo lo demás se puede estigmatizar a toda la gente que sea de origen mapuche, no es así. Esto está enfocado en el norte de la región de la Araucanía, en la provincia de Malleco, en las comunas que son del norte de la provincia de Malleco. Ahí está eso, hoy en la actualidad el foco ahí. No es toda la Araucanía, no son todos la gente de origen mapuche que está en esto. Es este grupo y un par de grupos más que está con esta historia, y no son todos los mapuches, porque si no vamos a empezar a hablar de los mapuches y al final la gente va a terminar odiando a los mapuches por 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 o 12 mapuches que están haciendo esto, que por ahí no son mapuches, porque lamentablemente este muchacho que fue abatido no creo que no era mapuche. Tengo entendido, no sé. Ustedes me lo pueden decir. Bueno, lo de Piñera ya sabemos que no es Ariel Sharon. Piñera, porque Netanyahu fue muy buen primer ministro, pero hubo mejores como Ariel Sharon o el mismo Shimon Peres, ¿no? Pero yo digo, este muchacho hace rato que anda. ¿Se acuerdan que las pircas ahí en el campo, en el interior de la región de Coquimbo, las pircas estas, cuando uno caminaba por arriba, las pircas haciendo equilibrio? Hace rato que yo lo veo que está como equilibrista el presidente, está como que no sé. Yo no digo que esté mal de la cabeza, ni mucho menos, pero como que no mide las palabras. Yo ya tuve la crítica, no sé si la hicimos acá, cuando él, porque para mí, 18, ¿cómo se llamaba el señor que escribió ahí? Recordarme el nombre. Samuel Torrent. Torrent, catalán. Al catalán Torrent, va Samuel Torrent. El 18 de octubre, para mí, en lo personal, se genera 2 o 3 meses antes, cuando Piñera, no sé de dónde, en su mundo también de Bill Cipap, porque el mundo de Bill Cipap es para todos los políticos, no la mayoría de los políticos, le da con atacar a Venezuela. Lo leí y lo he buscado, no lo he vuelto a encontrar, que poco menos que iba a mandar a la Armada de Chile a terminar, que Chile iba a apoyar como sea, poco menos que lo iban a sacar a Maduro. La vuelta del cachetazo vuelta para mí fue el 18 de octubre. Eso es así. O sea, el que está afuera lo ve. O sea, si no lo vieron venir es porque es así. El tipo se fue, se envalentonó con Trump, se envalentonó con Duque. Al final fue más inteligente el arrendatario del Palacio de Miraflores, parece, porque Trump no está más, Duque está por las cuerdas y Piñera, bueno, ya está, ya sabemos lo que está pasando. Con el pobre Piñera, que sí, le aplaudo y lo felicito por el manejo de la pandemia, que ha sido bastante buena, por más que el Colegio Médico de Chile tiene toronja a la opinión pública. Así que bueno, lo de la Araucanía es un tema de bandas rurales peligrosas que han ido creciendo, que hace tiempo que
que viene, no solamente ahora, creo que del año 97-96, se ha ido creciendo la violencia y bueno, si a vos te permite la ley tan flexible que hay en Chile de hacer maldades, la van a hacer. Me parece una hijaputé que Piñera le haya mandado la condolencia a la familia, ¿me entendés? Porque el vago puede haber sido o no, pero es como que también se está riendo la familia, el tipo. Vos lo podés tomar de todos los ámbitos, Así que bueno, creo que Piñera, ya las Piñera cosas ya caen mal, Piñera cosas, bueno, Piñera y cosas, caen mal, y por bocón nos arrastró a todos, pero nos arrastró a todo el país, a esto que estamos viendo ahora, que estamos en el abismo, porque yo creo que de esta nos va a costar salir, pero vamos a terminar todos divididos o en 3 países diferentes, porque yo no veo bien, yo ya no veo bien que la niñita Leche Sur esté dirigiendo ahí la asamblea constituyente, bueno, eso ya no se ve bien. Correcto, Gonzalo. Fernando, Dime. Fernando, cortito y para terminar, porque estamos en el tiempo, me imagino ya. Sí, estamos pasados. A mí lo que me espanta un poco es este famoso concepto del plurinacional. Quiero decirle a la gente que nos está escuchando y viendo que este famoso concepto de plurinacional es un concepto absolutamente tercermundista. No sirve para otro tipo de países que no sea el nuestro, ¿ya? O sea, solamente les voy a poner un ejemplo. ¿Han ustedes escuchado acaso hablar de la República Plurinacional de Canadá o de la República Plurinacional de Nueva Zelanda? No. O sea, ayer hablaba con un tío que está en Australia y me decía, aquí hace unas semanas atrás el primer ministro australiano ya le pidió perdón a todos los aborígenes australianos, con indemnización, con platita, con casa, con terreno, con un montón de cosas, pidió perdón y ese perdón quedó instaurado en parte de la Constitución australiana y además que eso quedó para siempre firmado. Punto. Se pidió perdón, está listo. El Estado australiano le pidió perdón y los indemnizó. Punto. ¿Por qué no existe la República, el Estado plurinacional de Nueva Zelanda? Porque ellos no necesitan eso. Porque ellos esta cuestión la resolvieron de otras maneras. Países donde hubo incluso genocidios más grandes que el que hubo acá en Chile, donde hubo más desplazamiento de pueblos originarios, donde se robaron más tierras que acá. Sin embargo, lo resolvieron de otra manera. Lo resolvieron por la vía civilizada, con entrega de tierra, con indemnizaciones, pidiendo perdón, quedando la Constitución y todo lo que tú quieras, pero jamás vas a escuchar a un país desarrollado, ni menos anglosajón, hablando de Estado plurinacional. Eso es absolutamente tercermundista y no tiene ninguna otra cosa que copiar cosas que por decirlo, básicamente, que entre otras cosas, generan y dan a entender de que en Chile no se pudo solucionar de otra manera, no se pudo solucionar por la vía política y no se pudo solucionar por la vía tampoco constitucional. Entonces, yo dudo mucho que tú le pongas el nombre que le pongas a Chile o el apellido que le pongas, hay problemas que no van a terminar. 500 años de lo que ha, y no estoy de acuerdo con Gonzalo, al que crea que yo estoy, digamos, criminalizando al pueblo mapuche es porque sencillamente no ha podido escuchar o tiene poca comprensión auditiva, ¿ya? Aquí estamos hablando de un pueblo absolutamente pacífico, que hoy día vive de sus tierras, que tiene su cultura que no todo Chile tiene que por qué entenderla completamente, ¿verdad? Porque eso es una falacia. Pensar de que porque el pueblo mapuche era el pueblo que habitaba al sur de Chile o habitaba en general Chile, todos tenemos que hablar mapudungún y tenemos que... una cosa es respetar la cultura, una otra cosa es entenderla, otra cosa incluso es querer conocerla un poco, pero no veo por qué la gente en la cuarta región se tiene que identificar con el pueblo mapuche de partida. No veo por qué en Arica alguien se tendría que identificar con el pueblo mapuche. Hay un tema territorial, hay un tema también de geografía que no tiene nada que ver con eso. Y con esto termino. Los problemas de la Araucanía nacen, primero que nada, de un Estado que jamás supo resolverlo, nacen de la corrupción, también de nuestros gobernantes durante por lo menos 100 años, donde efectivamente hubo un problema de tierras salvaje. Y tercero, que al pueblo mapuche realmente no se le educó desde el punto de vista, no estoy hablando desde el punto de vista occidental, no se le educó desde el punto de vista de darle más herramientas para que se puedan defender la vida, porque
si hoy día la Araucanía se transformara en un estado independiente, entre comillas, que es lo que obviamente los más radicalizados sueñan, ¿verdad?, con tener la República Mapuche, ¿verdad?, o el Estado Mapuche, porque una cosa es hablar de nación y otra cosa es hablar de Estado, ¿verdad? Porque hablar de nación es básicamente hablar de pueblos, ¿verdad?, con una identidad definida, ¿ya? Entonces, la solución básicamente no va por ese lado. Bueno, con esto termino para no... Ya. Gracias. Bueno, ya nos pilló el tiempo. Dime, Gonzalo. Quería agregarle algo a Marcelo. ¿Ya? No va a ser posible el tema del país aparte mapuche, porque como les contaba yo la otra vez, los mapuches del Cautín, que la otra No te estás viendo, ¿ah? La otra provincia de la 9ª región, no están ni ahí con lo que están haciendo en Malleco. O sea, no es imposible un país de la 9ª región porque los mapuches que son del Cautín son chilenos. Ellos no, o sea, tienen su cultura y todo lo demás, pero piensan de otra forma. Eso es lo que no entiende la gente del norte de la provincia de Malleco. Fernando. Sí, estamos casi listos. Con esto termino. El señor Torres manda acá un mensaje, dice, manda algo que según que quiere que lo lea. Dice, las elecciones de Canadá, el primer país del mundo que adoptó el multiculturalismo como política nacional. Bueno, me está dando la razón. Yo no he hablado, yo estoy hablando del concepto de plurinacionalismo, que es un tema que es absolutamente nefasto para los países. Esto de multiculturalismo es otro tema. Es un tema diferente. Es porque efectivamente hay una adopción, hay un entendimiento entre culturas en un mismo territorio, en un mismo estado. Pero no esta cosa de reconocer naciones dentro de otras, o varias naciones dentro de un estado, porque no tiene que ver con eso. El multiculturalismo no tiene que ver con el plurinacionalismo. Eso es otra cosa. Claro. Ya. O sea, Gracias. Dime. Es más posible una república multicultural de Chile porque es así, que plurinacional porque no existe, ¿no? Correcto. Ya, amigos, lamentablemente se nos termina el tiempo. Quiero invitarlos a que sintonicen Contaut Radio, que es nuestro auspiciador del programa del Café de la Tarde, www.contautradio.cl. Y los estamos invitando para nuestro 8º Café de la Tarde la próxima semana. Esperamos contar con el resto de los panelistas. Le deseamos pronta recuperación a hijo de Leonardo, uno de nuestros panelistas invitados para este año. Y bueno, esperemos que también Francisco ya esté acá en la zona y pueda estar con nosotros el próximo sábado. Invitados para las 21 horas del próximo sábado y vamos a estar viendo cuáles son los temas de contingencia de la semana y los estaremos comentando al estilo cafetero. Gracias por la sintonía. Gracias Marcelo, gracias Gonzalo, gracias Joel. Contaut Radio, música de tu tiempo. Chao, chao. Conéctate a la radio de los éxitos. Conéctate a Contaut Radio. Contaut Radio, música de tu tiempo. Conéctate a la radio de los éxitos. Conéctate a Contaut Radio. Contaut Radio, música de tu tiempo. Conéctate a la radio de los éxitos. Conéctate a Contaut Radio. Contaut Radio, música de tu tiempo. Conéctate a la radio de los éxitos. Conéctate a Contaut Radio. Contaut